mucho gusto saludarte, querido Carlos Ramírez, socio de Integralia Consultores. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Te pediría que comenzáramos dándome una visión general de este maratón de iniciativas. Estimado David, muy buenas noches. Pues sí, en efecto, el presidente ha lanzado, pues incluso un poco mayor a lo que se esperaba. Él había dicho que iba a lanzar 11, propone 20 iniciativas constitucionales. De facto, David, es una nueva constitución. Es decir, el propósito de lo que busca aquí el presidente es mandar la señal de que está queriendo hacer una nueva constitución. Y bueno, ahora sí que dentro de esas 20 iniciativas, pues hay que desmenuzarlas. Hay de todo, veo, pues todas tienen como el sello de un propósito político electoral. Me parece que es claro que lo que el presidente busca es, por un lado, distraer, captar la atención del público de cara al proceso electoral que se avecina, ¿no? Ya de las campañas que inician el 1 de marzo, pero por otro lado, de establecer una agenda de acciones que él no hizo en su presidencia por diversas razones. Algunas las intentó, otras no, pero ahora las quiere mandar de último momento y más bien parece querer imponer, David, una agenda para su sucesora, digamos. Ya sea que sea Xóchitl Gálvez o Claudia Sheinbaum, al final del día lo que pretende es dejar una lista de acciones que habría que emprender, en su opinión, evidentemente, y esta situación, pues, es una situación inédita en nuestra vida política democrática en el país, porque Bueno, no tan inédita. Yo irremediablemente pensé en López Portillo estatizando la banca y robándose los MexDólares. O sea, no es tan inédita. Un presidente que ya se va y que Exacto. se le ocurren ideas como esas, ¿no? Tienes razón, perdón que me ría, pero No, digamos, es que da risa, pero es cierto. no lo había pensado así, pero sí, en esencia tiene ese sello, ¿no? Ese sello de ya me voy y ahí les dejo esta lista de buenos deseos. Mira, digamos, desmenucemos alguna de ellas. Es ¿Por que, qué no nos concentramos? Te pediría, por favor, que nos sí, concentremos. Tú claro. eres el más grande experto que conozco en pensiones. En esa. Que empecemos con esa. Claro, mira, la de pensiones en verdad, no pasa un poco ni la prueba de la risa, David, y perdón que sea tan claro en esto, pero, o sea, el presidente lo que nos dice es, las pensiones no van a alcanzar para la generación Afore. Y yo lo que quiero es que la generación Afore, es decir, los trabajadores que empezaron a cotizar después del 1 de julio del 97, tengan mejores pensiones, ¿no? Y lo que nos dice la iniciativa es, bueno, entonces para ese propósito, para que tengan mejores pensiones, les voy a dejar un fondo, así le llama el Fondo del Bienestar, con 65 mil millones de pesos aproximadamente, para que de ahí se le pague a los trabajadores aquellos que no alcancen una pensión del 100%. De dinero que no tienen. Bueno, a ver, las pensiones de los trabajadores de la generación Afore son en función de su salario, David. No, el fondo, yo me refería al Ah, fondo. no. Ah, bueno, sí. O sea, dicen, y si nos dan dinero, o sea, es como cuando, no sé, dices, me voy a comprar un coche. Oye, ¿cómo vas a pagar las mensualidades? Si me pagan lo que me deben y si me aumentan el sueldo, con eso Sí. sin problemas salgo. Exactamente, tal cual. Ese dinero, esos 65 mil millones de pesos, pues ahí dice de dónde supuestamente viene, pero pues nadie sabe de dónde va realmente a salir. Pero en efecto, tienes razón, es una promesa de un fondo, de un dinero que nadie sabe dónde está ese dinero. Pero bueno, yo creo que lo del fondo es lo menos grave, David. Lo del fondo es lo menos grave. Lo más grave es que, ponle tú que tenga el dinero el presidente, que tengan los 65 mil millones, porque ya se lo prometieron el director del Infonavit y el del instituto para devolver al pueblo lo robado, ya se lo prometieron, le dijeron, señor presidente, aquí tenemos un dinero guardadito que le vamos a pasar a su fondo. El problema no es ese, el problema es que esto es un fondo de una sola vez, David. Es decir, un monto de recursos fijo, pero el problema es que los que se van a retirar en las próximas décadas son
millones de mexicanos. Esto no alcanza ni para un mes. Es decir, no tiene manera esto de ser financiable para el futuro. Entonces es una trampa, porque lo que quiere hacer parecer el presidente es que es mucho dinero, es muy poco dinero y no va a alcanzar ni con mucho para poder pagar pues pensiones, como dice la iniciativa, del 100%. Es materialmente demagogia, David, para decirlo claramente. Es una Sí, promesa porque incumplible. además pone, y si no alcanza el dinero de los fondos del Poder Judicial, pues esos fondos no los puede tocar porque no son, primero no son del Poder Judicial. No, exacto, son de los trabajadores del Poder Judicial. O sea, tampoco puede agarrar ese dinero. ¿Le ves ¿No? positivo que no se va a meter con las Afores? O sea, que no se Mira, va a meter en el sentido y que se temía que iba a acabar con las Afores. Porque cuando dice voy a desmontar la iniciativa sí, de sí, Cedillo, se van a sí. acabar las Afores. Pero Eso ya cuando parecería, lees lo que entregó Luis Alcalde, no habla de exacto, eso. efectivamente, esa declaración de voy a echar para atrás las reformas de pensiones de Cedillo y de Calderón del 2007, del 97 y 2007, parecería sugerir que revertiría las Afores, es decir, que desaparecería las Afores, tomaría el dinero ahí, los 6 billones, pero ya leyendo la iniciativa no viene nada de eso. Entonces, el fondo complementario es paralelo a las Afores, es decir, las Afores seguirán trabajando normalmente y este fondo colectivo tendrá un recurso que, en teoría es lo que propone la iniciativa, le ayudaría a los trabajadores a obtener una mejor pensión. Bueno, pues así a primera vista no suena tan mal. El problema, David, es que no es financiable. La promesa de obtener una pensión de esa magnitud no tiene sentido, no tiene sentido y no, este dinero es, en verdad, es de risa, no alcanza ni para un mes para pagar las pensiones de los trabajadores de la generación Afore. Sí, por ejemplo, hay un estudio que presentó Citibanamex la semana pasada que habla de 430 mil millones de pesos. O sea, sería como el 12% de lo que se necesita, digamos, ¿no? Pues mira, afortunadamente de ese documento que sacó Citibanamex, que hicieron un trabajo muy minucioso y me parece que en buena parte perdieron el tiempo porque ellos seriamente pensaron que iba a haber una iniciativa seria, pero en realidad no es seria esta iniciativa, David. Ahora, déjame decirte, y lo hemos platicado, me sigue preocupando cómo lo reciba el Congreso y qué pueda salir del Congreso con esta propuesta inviable del presidente. ¿Qué te preocupa del Congreso? Me preocupa que le tomen la palabra al presidente de la oposición, que le diga, órale, sí, señor presidente, vamos a subir las pensiones a todos los mexicanos, le aprueben la reforma constitucional y que quede en la Constitución que todos los mexicanos tienen derecho al 100% de pensión. Pero ahí yo creo, Carlos, que ni en el equipo de Claudia Sheinbaum ni en el de Xochitl Gálvez estarían a favor de una cosa así que arruinaría las finanzas públicas y volveríamos a tener crisis como en el 95, ¿no? Pues mira, en O sea, si tú, principio, a ver, piénsalo como si tú estuvieras en el equipo de Claudia Sheinbaum, pues serías el primero en oponerte, pensando en la claro, posibilidad por de ganar. supuesto, sería el primero en oponerme si estuviera en los zapatos de Gerardo Esquivel o del propio, digamos, de los posibles Sí, secretarios o de de Gabriel Hacienda de Sheinbaum. Llorio. Pero el problema, David, es que no veo esa moción del equipo de Sheinbaum para decirle, oiga, señor presidente, no nos vaya a dejar usted una herencia aquí que materialmente nos vaya a hacer la vida imposible en el futuro. Entonces, el riesgo es ese, o sea, quiero ser claro, el riesgo es que la oposición diga, señor presidente, le tomamos la palabra, vamos por unas pensiones grandotototas y eso comprometa las finanzas públicas de mediano y largo plazo del país para siempre, porque de esta no salimos, David. Pero es que eso implicaría que la oposición se vuelve perversa o sea, piensa perder la elección y que el país se desbarranque, ¿no? O sea, Bueno, es que la a mí me oposición, parece verdaderamente grave. déjame nada más darle un pequeño giro a tu punto. Me parece que sí, o sea, tú dirías, bueno, la oposición no lo va a aprobar porque ellos quieren llegar al gobierno y entonces saben que esto sería la locura, pero tal vez desde la oposición puede haber voces que digan, aprobémoslo porque es políticamente rentable
y ya si ganamos, ya nos haremos cargo de esta locura. ¿Así? ¿Así? Tienes razón, finalmente son políticos. Tienes toda la razón, finalmente son políticos y preocupa. Salió mucho menos malo de lo que se veía al principio en la película de horror, ¿no? Sí, es en realidad un poco de show, David, es bastante teatro para un poco electorero, que sí lo anticipábamos, pero tienes razón, o sea, no hubo un mayor detalle, el fondo colectivo realmente, pues es una... digo, en fin, Lo digo yo, es una payasada. Querido se ve Carlos, que lo prepararon en un minuto, David, dijeron, a ver, vamos a sacar algo rápido, y lo pusieron ahí. Tienes toda la razón. Querido Carlos, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo. Un abrazo, estimado David, hasta luego.